Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros caminando con nuestros estudios bíblicos de todos los días, Nuevo Testamento, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, y estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y estamos desde los versículos 23 y 25 principalmente, hasta el 25, Pablo que se escapa de Damasco. Recordemos que Pablo llegó hasta Damasco con esta intención de perseguir a los cristianos, tomarlos, encadenarlos, llevarlos hasta Jerusalén, nos dice la palabra de Dios. Desde el capítulo 8 prácticamente se nos va narrando la primera persecución, pero que comienza con tanto furor, con tanta fuerza contra los primeros cristianos que predicaban a Jesucristo. Nos decía, Saulo aprobó la muerte, dice, de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y así entonces seguimos, después nos encontramos en el capítulo 9, que tendremos la vocación de Pablo, pero antes se nos presenta y se nos dice que Pablo o Saulo, en ese momento todavía no se le cambia el nombre, todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Es ahí donde él entonces se está dirigiendo, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Bueno, esto ya hemos reflexionado, fuimos aprendiendo, fuimos estudiando todo lo que había sucedido. Lleva, apemba ella va Ñande Yara, peja puerere lleva hojina Ñande Yara. Le está siguiendo todo lo que Pablo está haciendo, pero hasta que en un momento es el mismo Cristo, ¿verdad?, quien se le aparece, irrumpe. Es el escatón, es lo que nosotros decimos, lo que significa en griego, es la irrupción de Dios en la vida de alguien. Y esa pues es la vocación, es decir, el descubrir, saber, dejarse tocar por Dios. Por Pablo. Y entonces, después de su conversión, después de todo lo que nosotros vemos, la conversión con Ananías, queda ciego, en fin, se le devuelve la vista, vuelve al camino ahora de la, entre comillas, digamos, de la normalidad, pero sin embargo que ya no es el mismo Pablo, sino que el Pablo converso. Y Saulo permanece por algunos días primero con los discípulos que vivían en Damasco, luego comienza ya a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense,
ahora el que estaba persiguiendo a Jesús, porque esa comunidad le estaba presentando y estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, y él comienza a predicar, él comienza a anunciar. Todos los que estaban allí, ciertamente, entonces, al comienzo quedaban confundidos, ¿verdad? Desde el versículo 20 nosotros habíamos dicho que él comienza a anunciar de que Jesús era el Hijo de Dios. Todos quedan así, confundidos, porque Saulo, de cierta manera, era muy entendido y muy versado también en las leyes del Antiguo Testamento, en todo lo que significaba el judaísmo. Él era discípulo del gran rabí Gamaliel, uno de los más renombrados y conocidos en su tiempo, y por lo tanto, él era capaz de hablar con cualquiera, ¿verdad?, sobre las Escrituras, sobre el Antiguo Testamento, todo lo que significaba el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, cómo Dios se manifestaba. Y ahora, sin embargo, comienza a predicar a Jesucristo. El mensaje de Saulo era completamente acerca de Jesús. Sobre Jesús de Nazaret. Y justamente porque él tuvo la experiencia, le llegó esa iluminación en el camino hacia Damasco, entonces hace que Pablo cambie totalmente su visión. Y él, una vez que conoció a Jesús, él mismo también sabía por propia experiencia que los otros también necesitaban conocer quién era Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos y hablamos el Hijo de Dios, es una forma de decir que Él no es Dios algunas veces, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios es lo que Pablo está presentando y diciendo entonces que es el mismo Dios que se hizo presente en su vida. Es Dios mismo entonces el que toca su corazón. A través de su presencia es que Pablo puede convertirse, lleva o pebes a doña Anduina, y ahí entonces él comienza a descubrir cuando esa frase que nosotros encontramos en el capítulo 9 de la conversión, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí viene la palabra clave, ¿verdad? Tú me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? O sea, él pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pregunta Pablo, porque cuando enseguida, estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta enseguida, ¿quién eres tú? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después ya continúa la misión. Ahora levántate, etc. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, siempre en este tiempo pascual. Feliz Pascua de resurrección, nueva vida en Cristo. Hoy la palabra de Dios se nos ofrece de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar
y entró con ellos en el templo por su pie. Bueno, queridos amigos, este es el primer milagro entonces que encontramos ya hecho por los discípulos del Señor, por los apóstoles del Señor, los enviados del Señor. Con la primera cristiana, la primera comunidad cristiana. Aupea entonces ñandeña mañana con la ñande este modelo. Este es el modelo. Cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de hacer milagros. Pero queridos amigos, no estamos hablando del milagrerismo, sino que el verdadero milagro es que nosotros tenemos que volver a repetir en nuestra vida, alter Christi, otros Cristos, con ñandejina lleva la yagueruana a ñame eana, ñecuame eana ñandera pisacuera, ñamonguerana la ñandera pisacuera. Es lo mismo que está sucediendo aquí, Pedro y Juan, que se acercan y a este que está, dice, lisiado, enfermo, que no puede caminar. Cuántos jóvenes, cuántas familias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, que no están caminando por el camino de Dios. Como Pedro y Juan, no tengo ni oro ni plata para hacerte caminar, pero en nombre de Jesucristo te digo, levántate y camina. Camina mirando hacia tu futuro, camina mirando hacia un proyecto de acuerdo a lo que Dios quiere para vos en tu propia vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cristianos, vayamos, júbilos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest.
Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre este capítulo tan interesante, es el capítulo 9. Aquí comienza con la vocación de Pablo, la vocación sobre todo que quiere decir una conversión, el llamado. Vocare significa llamado, pocodere lleva Ñandeyara, ogenoi saulove, y le va a transformar, le va a cambiar totalmente la vida. Ahora entonces, de alguien que es perseguidor de la comunidad cristiana, ahora se hace miembro de la comunidad cristiana. ¿Recuerdan? Que casi siempre los encuentros con el Señor, después al final viene el famoso ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer? O desde ahora deberás hacer esto. Siempre está el deber y el hacer. Entonces, un encuentro personal con el Señor nos lleva a el siguiente paso, que son las obras de cierta manera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que demostrarlo? Hechos de los Apóstoles insiste mucho en este aspecto. Recuerdan el capítulo 2, después de que viene el Espíritu Santo, enseguida Pedro, los apóstoles salen, predican, anuncian lo que llega. Y ellos que estaban, dice que encerrados por miedo a los judíos, cuando que llegue, o sea, tienen la fuerza de Dios, tenemos que predicar, tenemos que anunciar. Salen, pero igual ellos después son perseguidos, pero igual ellos continúan anunciando. Incluso tienen el coraje de decir, ¿a quién nosotros tenemos que obedecer? ¿A ustedes que nos están diciendo estas cosas? ¿O verdaderamente tenemos que obedecer a Dios, que se nos manifiesta, que nos dice que tenemos que predicar, que tenemos que dar y entregar la buena noticia? Bueno, entonces, miren lo que después ellos, una vez que ven a Saulo con esta fuerza y con este ímpetu que tiene, ellos se preguntan, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A todo el mundo lleva. A todos los que invocábamos el nombre de Jesús. ¿Acaso no es este? ¿Acaso no es este? Otras de las preguntas también, ¿verdad? ¿Acaso no es este? Es el mirar, el observar, ver la conducta del antes y la conducta del después. San Juan también, ¿se acuerdan cuando nos habla en el capítulo 9, justamente el capítulo 9 también, del ciego de nacimiento? Después de que va a la piscina de Siloé, vuelve, ahí ya puede ver. Y la gente que le ve a ese que era antes ciego, pero desde el nacimiento ya era ciego, entonces ellos se preguntan, ¿acaso no es este? Ese que antes, ¿verdad? O cuando también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, nos habla de este que estaba paralítico, ¿verdad? También de nacimiento, también de nacimiento. Y ahí Pedro y Juan le levantan, Pedro y Juan le traen el milagro de Jesús. ¿Acaso no es este el que se sentaba ahí a pedir limosna y materia? Y algunos justamente lo que son los famosos contreras, ¿verdad? Que no quieren aceptar y que no quieren ver la acción de un Dios que cambia la vida y la existencia de las personas. No andas ahí, vea, no andas ahí, vea. Das ahí, vea, ¿entienden? O sea, como queriendo negar esa fuerza y esa posibilidad del cambio.
Añadigo piensa muchas veces, como que queremos negar esa posibilidad del cambio, como que no nos damos esa oportunidad de que Dios puede llegar a la vida del hombre. Y por otra parte también se acuerdan que reflexionábamos en los otros cursos bíblicos que de ese que antes estaba en el mal camino. Y con buena razón tienen miedo, ¿verdad? Porque Pablo venía para encarcelarlo, mandarlo a Jerusalén para matarlo. Pero sin embargo, ante esa situación tan terrible, tan difícil, sin embargo el Señor da oportunidad a todos del cambio y de la conversión. Y esa es la vocación. Ese es el verdadero llamado de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario
Este sábado 15 de abril, en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe'e, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad
que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro muy importante, muy lindo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos con los versículos finales que nos hablan. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Fíjense que aquí entonces ya no hay más la posibilidad de perdonarle a Pablo. Quiere decir que también Pablo ya comienza a molestar. Así como hubo una persecución contra los primeros cristianos, donde Pablo mismo estaba involucrado en la persecución, Pablo después, con el encuentro, la fuerza del Espíritu de un Dios que le cambia, que le transforma, que le toca profundamente, hace que ahora él pertenezca a la comunidad de los elegidos, pertenezca a la comunidad de los cristianos. Y entonces, desde el 23, ya comienza a explicársenos, ¿verdad? Al cabo de un tiempo, los discípulos se pusieron de acuerdo, ya para quitarle ahora la vida también a Pablo, la persecución contra Pablo. Pero Saulo se enteró de que tramaban algo contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, imagínense, estaban ahí atentos, estaban vigilando, este tipo no puede salir por aquí, apenas viene, aparece y a este lo vamos a matar. Entonces sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Imagínense, esto es una cosa verdaderamente que nos llama tremendamente la atención. Lo que tienen que hacer, lo hacen de todo entonces para poder liberarle a Pablo y darle esta oportunidad de poder escaparse. Entonces, pasados muchos días, ciertamente, los judíos también resuelven en consejo matarle. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 23. Es un consejo el que decide. Tienen que decidir, nos ponemos de acuerdo y vamos a tener que hacerlo desaparecer. Pero estas acechanzas también llegaron a conocimiento de Saulo. Es decir, pero vio corremos en Duma, lo invitamos en Duma. Bueno, esto hay que hacer. Tenemos que hacerle desaparecer a Saulo. Él vino con una orden específica, o sea, se les dio. O sea, a Pablo se le había dado una orden específica de Jerusalén. Él tenía cartas del sumo sacerdote para que justamente arrease, llevase, encadenado, llevase a otro lado. Y ahí lo vamos a liquidar a estos cristianos, lo vamos a encarcelar. Ahí va a ver, además que no me convertía. Y no es lo nada eso, sino que él mismo, en las sinagogas de Damasco nos dice, ¿viste? Estuvo con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, ¿verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y entonces por eso ellos resuelven en el consejo que decide a esto o a este hombre, en este caso Saulo directamente, no lo podemos dejar aquí predicar más, que venga a la sinagoga a predicar de que Jesús es el Hijo de Dios.
Entonces, esto también nosotros tenemos que conocer el camino de cómo se va predicando y se va dando a conocer la presencia de Jesús. Jesús como Mesías. ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillo, muy fácil de conocer, ¿verdad? Porque ellos son judíos. ¿Quiénes son los que están esperando al Mesías? Son los judíos. Donde ellos reflexionaban sobre la venida del Mesías, cómo tiene que ser la presencia del Mesías en la sinagoga. Entonces, esta es la lógica. Cuando ellos descubren y ven, participan, tienen la experiencia con Jesús de Nazaret, siendo judíos, ellos encontrándose en la sinagoga, Jesús mismo que iba a las sinagogas. ¿Se acuerdan? En esta misma teología, ¿verdad?, de Lucas, nosotros encontramos en el capítulo 4, que es muy interesante, desde el versículo 16 en adelante, que se le presenta a un Jesús que va a predicar en la sinagoga. ¿Y qué es lo que va a decir ahí? Justamente presenta un poco la presencia, ¿verdad?, del Mesías ya en medio de ellos, en la sinagoga de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga, es decir, Jesús también que va a la sinagoga. Jesús también que comparte toda la doctrina del judaísmo, es decir, están muy bien enterados y saben. Incluso le presentaron el libro del profeta Isaías a Jesús, que va y abre este libro, encontró el pasaje donde estaba escrito. Este es de Isaías capítulo 61. Y él lo lee ahí. ¿Y qué decía ahí en ese capítulo 61 de Isaías, del 1 en adelante? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor, ¿verdad? O sea, esto es lo que él encuentra en el libro de Isaías. Y ahora él, siendo judío, estando en la sinagoga, ciertamente que él entiende, y esto se ha cumplido hoy, dice Jesús ahí en ese momento. Bueno, y esto mismo es lo que está sucediendo. Cuando ellos entienden que Jesús es el Mesías, ¿dónde van a predicar estos seguidores de Jesús que el Mesías ya ha llegado? En la sinagoga, a los judíos, a los que estaban en esa espera del Mesías. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñan de Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñan de Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñan de Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñan de Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos aquí hablando de Pablo que permanece en Damasco, decíamos, predica
en las sinagogas, y esto es lo que nos estaba interesando. Y en las sinagogas, como recién presentamos, la misma teología también, un Jesús que va a la sinagoga, un Jesús que predicaba a los judíos en las sinagogas. ¿Qué hacen los seguidores de Jesús? La misma cosa. Una vez que tuvieron esta experiencia con Jesús de Nazaret, ellos también, ¿verdad?, se acercan a la sinagoga, como siempre. Te dice luego cómo era su costumbre. Y entonces también estos judíos, estos discípulos del Señor, como era su costumbre, iban a las sinagogas, acompañaban a Jesús. Solamente que ahora ellos tuvieron esta experiencia y han conocido. Saulo la misma cosa. Saulo, además que él es un fariseo muy fanático, él también que va a la sinagoga, él también conoce. Solamente que él no estaba de acuerdo al comienzo y entonces va en contra de estos que los llama sectarios. Estos que dicen que en la persona de Jesús de Nazaret se había cumplido la promesa de Dios. Pero con Anga, oye, a la tortilla, lleva, y porque Saulo tiene esa experiencia personal, directa con Jesús de Nazaret. Predicamos en las sinagogas. Permaneció con estos cristianos que vivían en la sinagoga una vez que él se convierte. Pero ¿qué pasa? Porque todos quedaban sorprendidos, dicen. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían, no es este, ahí está. No es este el que perseguía, dice en Jerusalén, a los que invocaban ese nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes. Aquí está la cuestión entonces. Y esto confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Es decir, él ahora comienza a predicar sobre el mesianismo de Jesús, Pablo. Y por eso ahora comienzan los judíos después de un cierto tiempo, porque Pablo se queda con ellos. Nosotros estuvimos mirando, comparando un poco el capítulo 1, versículos 17 y 18 de los Gálatas, esta carta que escribe Pablo, su autobiografía, por decir, bueno, o sea, la experiencia de Pablo que escribe en su carta. Él dice que 3 años por lo menos, ¿verdad?, en Arabia quedó todo eso. Y después él sigue predicando, él queda, predica toda esta zona, queda en Damasco. Entonces quiere decir que tiene ya sus seguidores, tiene personas que le están escuchando. Y te habla justamente, a cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo entonces para quitarle la vida, porque ya tiene una gran influencia. Y ustedes saben que lo que es la experiencia de vida, pero poco años de la lleva, pero un año peña de apito ume, a peña de ñañe, pero allá bañamos a la vieja y cuaca de la pisacuera. Evidentemente que después es lo que nos llega, ¿verdad? Upea la ñañe mo a canina, upea la poco años de la, ¿verdad? Esto es lo que hace que nosotros, ¿verdad?, después vayamos caminando de a poquito, reflexionando y entendiendo que esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios que se manifestaba nada más y nada menos que a través de su elegido, el Kyrios, el Mesías, Jesús de Nazaret. Y eso es lo que Pablo siente y entonces él comienza a predicar, a anunciar. Pero desde el versículo 23, al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Pero Saulo se enteró también de lo que estaba pasando. Oikuá-lleva. Y entonces, cuando los judíos resolvieron matarle, esto esencialmente inició cuando él recuerda también que había dicho, es necesario padecer por mi nombre. Es necesario padecer por mi nombre. Eso en el versículo 16 nosotros ya hemos reflexionado. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Este es sobre todo con Ananías, ¿verdad? Ananías que llegue una vez para ir ahí a bautizarle, para ir a devolverle la vista. El Señor le respondió, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre en todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Y ahí el versículo 16 decía,
yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y ahí recién Ananías se anima, se va, obedece al Señor, esta visión, y dice, bueno, tajamba de goña de ya la Jerusalén y nada hasta esa, ¿verdad? Pero esto que ahora Saulo, ¿verdad?, tiene que vivirlo en carne propia. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Queridos hermanos, esto es tan interesante, ¿verdad? Una vez que conocemos toda esta teología que hay detrás de nuestro estudio bíblico, qué es lo que nos quiere transmitir también para nosotros, cristianos, seguidores de Jesucristo, todo lo que nosotros tenemos que padecer también por el nombre del Señor. Pero diga tú y la ya que ya llevan, porque justamente es la fuerza, es el Espíritu de Dios el que nos anima, que nos envía, que nos hace tomar una decisión positiva para la formación del pueblo, de la gente, el acompañamiento, pero sobre todo entonces para que exista una respuesta positiva a la propuesta de Dios. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.